Utopía 2, libro primero, diálogo del eximio Rafael Itlodeo sobre la mejor forma de comunidad política, por el ilustre Tomás Moro, ciudadano y sheriff de Londres, ínclita ciudad de Inglaterra. 2. Porque esta carestía en los bienes de consumo hace que cada uno eche de su casa a los más que pueda. No significa esto enviarles a mendigar y, si son de condición más arriesgada, a robar. ¿Y qué me dices del lujo tan descarado con que viene envuelta esta triste miseria? Los criados de los nobles, los artesanos y hasta los mismos campesinos se entregan a un lujo ostentoso, tanto en el comer como en el vestir. ¿Para qué hablar de los burdeles, casas de citas y lupanares, y esos otros lupanares que son las tabernas y las cervecerías, y todos esos juegos nefastos como las cartas, los dados, la pelota, los bolos o el disco? De sobra sabéis que acaban rápidamente con el dinero y dejan a sus adeptos en la miseria o camino del robo. Desterrad del país estas plagas nefastas, ordenad que quienes destruyeron pueblos y alquerías los vuelvan a edificar o los cedan a los que quieran explotar las tierras o reconstruir las casas. Frenad esas compras que hacen los ricos creando nuevos monopolios. Sean cada día menos los que viven en la ociosidad, que se vuelvan a cultivar los campos y que vuelva a florecer la industria de la lana. Solo así volverán a ser útiles toda esa chusma que la necesidad ha convertido en ladrones, o que andan como criados o pordioseros a punto de convertirse también en futuros ladrones. Si no se atajan estos males, es inútil gloriarse de ejercer justicia con la represión del robo, pues resultará más engañosa que justa y provechosa. Porque decidme, si dejáis que sean mal educados y corrompidos en sus costumbres desde niños, para castigarlos ya de hombres por los delitos que ya desde su infancia se preveía tendría lugar, ¿qué otra cosa hacéis más que engendrar ladrones para después castigarlos? Mientras yo hablaba, ya nuestro jurista se había dispuesto a responderme. Había adoptado ese aire solemne de los escolásticos, consistente en repetir más que en responder, pues creen que la brillantez de una discusión está en la facilidad de memoria. Te has expresado muy bien, me dijo, a pesar de ser extranjero y de que sospecho conoces más de oídas que de hecho lo que has narrado. Te lo mostraré en pocas palabras. En primer lugar, resumiré ordenadamente cuanto acabas de decir. Te mostraré a continuación los errores que te ha impuesto la ignorancia de nuestras cosas. Finalmente desharé y anularé todos tus argumentos. Así pues, comenzaré por el primer punto de los 4 a desarrollar. Calla, interrumpió bruscamente el cardenal, pues temo que no has de ser breve, a juzgar por los comienzos. Te dispensaremos del trabajo de responderle ahora. Queda en pie, sin embargo, la obligación de hacerlo en la próxima entrevista que, salvo inconveniente de tu parte o de Rafael, querría fuera mañana. Ahora, mi querido Rafael, me gustaría saber de tu boca por qué crees que no se ha de castigar el robo con la pena capital y qué castigo crees más adecuado para la utilidad pública. Pues en ningún momento pienso que tú crees que un delito de esta naturaleza haya que dejarlo sin castigo. Porque si ahora con el miedo a la muerte se sigue robando, ¿qué suplicio ni qué miedo podrá impresionar a los malhechores si saben que les queda a salvo la vida? La mitigación del castigo no les inducirá a ver en ello una invitación al crimen. Mi última convicción, Santísimo Padre, le dije yo, es que es totalmente injusto quitar la vida a un hombre por haber robado dinero, pues creo que la vida de un hombre es superior a todas las riquezas que puede proporcionar la fortuna. Si a esto se me responde que con ese castigo se repara la justicia ultrajada y las leyes conculcadas y no la riqueza, entonces diré que, en tal caso, el supremo derecho es la suprema injusticia, porque las leyes no han de aceptarse como imperativos manlianos, de forma que a la menor transgresión haya que echar mano de la espada. Ni los principios estoicos hay que tomarlos tan a pie de la letra que todas las culpas queden homologadas y no haya diferencia entre matar a un hombre o robarle su dinero.
Estas dos cosas, hablando con honradez, no tienen ni parecido ni semejanza. Dios prohíbe matar, y vamos a matar nosotros porque alguien ha robado unas monedas. Y no vale decir que dicho mandamiento del Señor haya que entenderlo en el sentido de que nadie puede matar mientras no lo establezca la ley humana. Por ese camino no hay obstáculos para permitir el estupro, el adulterio y el perjurio. Dios nos ha negado el derecho de disponer de nuestras vidas y de la vida de nuestros semejantes. ¿Podrían, por tanto, los hombres, de mutuo acuerdo, determinar las condiciones que les otorgaran el derecho a matarse? Esta mutua convención tendría autoridad para soltar de las obligaciones del precepto divino a esbirros que sin el ejemplo dado por Dios ejecutan a los que la sanción humana ha ordenado dar muerte. Es que este precepto de Dios no tendrá valor de código más que en la medida en que se le otorgue la justicia humana. Por esta misma razón llegaríamos a la conclusión de que los mandamientos de Dios obligan cuando y como las leyes humanas lo dictaminen. La misma ley de Moisés, dura y rigurosa, como dictada para un pueblo de libertos de dura cerviz, castigaba el robo con fuertes multas y no con la muerte. Ahora bien, no podemos siquiera imaginar que Dios, en su nueva ley de gracia, autoriza como padre a sus hijos a ser más libres en el rigor de sus penas. Estas son las razones que me mueven a rechazar la pena de muerte para los ladrones. Creo, además, que todos ven lo absurdo y pernicioso que es para la República castigar con igual pena a un ladrón y a un homicida. Si la pena es igual tanto si roba como si mata, ¿no es lógico pensar que se siente inclinado a rematar a quien de otra manera se habría contentado con despojar? Caso de que lo cojan, el castigo es el mismo, pero tiene a su favor matarlo, su mayor impunidad y la baza de haber suprimido un testigo peligroso. Tenemos así que, al exagerar el castigo de los ladrones, aumentamos los riesgos de la gente de bien. La cuestión estriba ahora en saber cuál sería el castigo más conveniente, y no creo que sea más difícil de encontrar que el haber averiguado que el actual sistema es el peor. ¿Por qué dudar en ensayar, por ejemplo, lo que hacían los romanos, bien duchos, por cierto, en esto de gobernar? A los grandes criminales se les condenaba a trabajar, encadenados de por vida, en faenas de minas o de canteras. Con todo, creo que lo más interesante que he visto a este respecto es lo que pude observar en uno de mis viajes a Persia, entre unas tribus conocidas con el nombre de polileritas. Se trata de un pueblo numeroso y bien gobernado, a excepción de un pequeño tributo anual que pagan al rey de Persia. Gozan de plena libertad y se gobiernan por sus propias leyes. Situados entre montañas y lejos del mar, se alimentan de los frutos de la tierra sin apenas salir de ella. Son pocos también los que les visitan. Desde tiempo inmemorial no se les conoce ansias expansionistas y les resulta fácil defender lo que tienen, gracias a sus montes y al tributo que pagan. No hacen el servicio militar, viven con comodidad pero sin lujo, preocupados más de la felicidad que de la nobleza o el nombre, pues pasan desapercibidos de todo el mundo, a no ser de sus vecinos más inmediatos. Pues bien, en este país, el convicto de robo se le obliga a devolver lo sustraído a su dueño y no al rey, como suele hacerse en otros lugares. Piensan que sobre lo robado, tanto derecho como el rey tiene el mismo ladrón. Si lo robado se ha extraviado, entonces se paga lo correspondiente con los bienes confiscados que pudiera tener el ladrón. Caso de sobrar algo, se reparte entre su mujer y sus hijos. Él, en cambio, es condenado a trabajos forzados. Si el robo no va acompañado de circunstancias agravantes de crueldad, ni se le encarcela ni se le ponen grilletes. Se le destina en libertad y sin policía a trabajos públicos. A los morosos o recalcitrantes no se les estimula con prisión, sino con látigo.
Los que trabajan bien no reciben malos tratos. Se les pasa lista todas las noches y se les encierra en celdas donde pasan la noche. Aparte de trabajar todos los días, no tienen ninguna otra penalidad. Su alimentación, en efecto, no es mala. La misma sociedad para la que trabajan se cuida de su sustento, si bien los procedimientos varían de un lugar a otro. En unos lugares, los gastos del sustento se cubren con limosnas de la gente. Parece un recurso precario, pero dada su generosidad, resulta el más ventajoso. En otros lugares se destinan a estos efectos rentas del fondo públicos o bien impuestos especiales en proporción al número de habitantes. Hay también regiones en las que no se les emplea en trabajos públicos. Por ello, cuando alguien necesita un obrero, lo contrata en la plaza pública. En tal caso, conviene con él el jornal, siempre un poco más bajo al de la mano de obra libre. La ley faculta al dueño castigar con azotes al perezoso. Con esto se logra que no estén nunca sin trabajar y que todos los días aporten algo al erario público, además de su propio sustento. Todos han de llevar el vestido del mismo color, un color propio de ellos. No se les corta el pelo al rape, sino que se les hace un corte especial por encima de las orejas, una de las cuales se les corta ligeramente. Pueden recibir de sus familiares y amigos alimento, bebidas y vestidos del color prescrito. Pero es un delito capital aceptar dinero, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Es, asimismo, peligroso para un hombre libre recibir dinero de un condenado. Y la misma pena está prevista para los esclavos. Así llaman a los condenados que se hacen con armas. Cada región marca a sus condenados con una señal particular. Hacer desaparecer esta señal es un delito capital. La misma sentencia recae sobre los que han sido vistos fuera de sus confines o se les ha sorprendido hablando con un esclavo de otra región. El intento de fuga es tan delito como la misma fuga. El cómplice de la misma es castigado con la muerte si es esclavo y pasa a esclavo si es libre. Hay también establecidas recompensas para los delatores, para el libre dinero, para el esclavo la libertad, asegurando con ello a ambos el perdón y la seguridad del secreto, a fin de que no resulte más seguro perseverar en una mala intención que arrepentirse de ella. Tales son las leyes y procedimientos que siguen en esta cuestión, como ya dije, bien se echa de ver la utilidad y el sentido de humanidad que les inspira, pues la ley se ensaña contra los delitos y respeta a unos hombres que por fuerza han de ser honorables, ya que después del delito reparan el mal que hicieron con su buena conducta. No hay miedo de que vuelvan a sus viejos hábitos, hasta el punto de que los turistas extranjeros, al emprender un gran viaje, se ponen bajo la dirección de estos esclavos, como los guías más seguros. Se les cambia cada vez de una región a otra. En efecto, ¿qué se puede temer de ellos? Todo les aparta naturalmente de la tentación de robarte. Están desarmados. El dinero les delataría. En caso de ser descubiertos, serán castigados, no quedándoles esperanza de huir a ninguna parte. ¿Cómo puede ocultarse o engañar a un hombre vestido de forma tan singular? Aunque se escapase desnudo, sería delatado por el defecto de la oreja. Queda excluido también el peligro de que puedan conspirar contra el Estado. Pero, para llevarlo a cabo, tendrían que estar de acuerdo con los esclavos de otras regiones. Ahora bien, tal conjuro es imposible desde el momento en que no pueden ni reunirse, ni hablar, ni saludarse. ¿Cómo podrían confabularse con otros hombres si para ellos el silencio es un peligro y la delación les acarrea mayores ventajas? Por otra parte, todos abrigan la esperanza de que, sometiéndose, aguantando y dejando correr el tiempo, encauzan su futuro hacia el día que puedan alcanzar la libertad. No pasa año, en efecto, sin que uno u otro sean liberados en atención a las pruebas que han dado de su misión. ¿Por qué, arguí yo entonces, no establecer en Inglaterra un sistema penal semejante? Tendría resultados muy superiores a los obtenidos por esa famosa justicia tan cacareada por nuestro jurisconsulto.
Semejante sistema penal, contestó él, jamás se podrá implantar en Inglaterra, ya que acarrearía los más graves delitos. Dicho esto, movió la cabeza, torció el ceño y se calló. Cuantos le escuchaban fueron del mismo parecer. No es fácil adivinar, dijo entonces el cardenal, si el cambio del sistema penal sería ventajoso o no, toda vez que no tenemos la menor experiencia de ello. De todos modos, suponiendo que alguien haya sido condenado a muerte, el príncipe podría demorar la sentencia y así poner a prueba este sistema. Con el mismo fin se podría abolir el derecho de asilo. Si una vez experimentado el sistema, se ve que da resultados. No hay inconveniente en regularlo. Si por el contrario se ve que no resulta, se vuelve a aplicar la sentencia a los condenados a muerte con anterioridad. Ni es impuesto ni perjudica al Estado ejecutar a su tiempo lo anteriormente legislado. Por otra parte, no creo que tal medida suponga peligro alguno para el mismo Estado. Yo diría todavía más lejos, ¿por qué no experimentar el sistema con respecto a los vagabundos? Se han dado contra ellos leyes y sin embargo, en la realidad estamos peor que nunca. Todos, a una, aplaudieron las ideas expuestas por el cardenal, siendo así que no habían encontrado más que menosprecio mientras yo las exponía. Alababan sobre todo lo referente a los vagabundos, puesto que había añadido él de su cosecha. Me pregunto ahora si no sería mejor pasar por alto el resto de la conversación. Tan ridícula fue. No obstante, referiré algo de ella, ya que no fue mala y toca un punto a nuestro propósito. Estaba ahí presente un parásito que se hacía pasar por gracioso y lo hacía tan bien que en realidad se convertía en un auténtico bufón. Tan insípidas eran las palabras con que se esforzaba para provocar la risa que uno se reía más de él que de lo que decía. Entre tanta palabrería, aparecían de vez en cuando chispazos de ingenio. Se cumplía en él el conocido refrán: tantas flechas le tiró que a Venus al fin le dio. Es pues el caso que uno de los convidados dijo que con mis argumentos y exposición había solucionado el problema de los ladrones y que el cardenal, por su parte, había dejado resuelto el de los vagabundos. Solo quedaba ahora el ocuparse a fondo y de manera oficial de los ancianos y de los enfermos, sumidos en la pobreza e incapaces de vivir de su trabajo. Dejadme, decía el bufón, yo soluciono eso rápido. Estoy deseando quitar de mi vista esta gente miserable. Me asedian constantemente con su música quejumbrosa, pero nunca han logrado arrancarme un solo céntimo. Nunca han logrado arrancarme un solo céntimo. Siempre me pasa lo mismo. O me piden cuando no tengo, o no tengo ganas de darles cuando me piden. Por fin han llegado a comprender. Pero no perder el tiempo. Para no perder el tiempo, al cruzarse conmigo, pasan en silencio, porque saben que les daré menos que si fuera un cura. Así pues, ordeno y mando que todos esos pordioseros sean distribuidos y repartidos entre los conventos de benedictinos, y que se les haga monjes legos, según dicen ellos. A las mujeres ordeno que se hagan monjas. El cardenal se sonrió, aprobando en broma sus palabras. Los demás se lo tomaron en serio. Lo dicho sobre curas y frailes llevó a bromear sobre el asunto a cierto teólogo y fraile mendicante, hombre habitualmente serio, hasta parecer torvo. Ah, pero no os libráis tan fácilmente de los pobres, dijo. ¿Qué haréis con nosotros, los frailes mendicantes? Para mí el asunto está solucionado, dijo el parásito. El cardenal no se olvidó de vosotros al decretar que fueran encerrados los vagabundos y se les obligara a ejercer un oficio. ¿No sois acaso vosotros los vagabundos por excelencia? Los invitados, ante estas palabras, fijaron sus ojos en el cardenal. Al advertir que no protestaba, empezaron a hacer bromas sobre el asunto. Solo el fraile, picado, se indignó y exasperó de tal manera que no pudo contener las injurias de sus labios. Llamó a nuestro hombre intrigante, embustero,
calumniador e hijo de perdición. Todo ello salpicado de terribles amenazas tomadas de la Sagrada Escritura. Entonces nuestro bufón se sintió a sus anchas, comenzando a bufonearse en serio. Calma, hermano, no os enojéis. Está escrito, con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. A lo que el fraile replicó con estas mismas palabras: no me enojo, o por lo menos no peco, pues dice el salmista, enojaos y no pequéis. El cardenal reprendió amablemente al fraile, invitándole a reprimir sus sentimientos. No, señor, contestó el fraile, es el celo el que dicta mis palabras y el que me empuja a hablar. Es el mismo celo que movía a los santos. Por eso está escrito, me devora el celo de tu casa, y en vuestras iglesias se canta. Los que se burlan del gran Eliseo, cuando subía a la casa de Dios, sintieron la cólera del calvo. Y ojalá que lo sienta también ese embustero y embaucador bufón. No dudo, dijo el cardenal, de que al hablar así, obréis con buena intención, pero me parece que obraréis más sabiamente, sino más santamente, evitando contender con un necio en una querella tan ridícula. No, señor, de ninguna manera obraría más cuerdamente, pues el mismo Salomón, sabio como ninguno, dice, responde al insensato de acuerdo con su necedad, que es precisamente lo que intento yo hacer. Le estoy demostrando además en qué abismo sin fondo va a ir a parar si no frena su lengua. Los que se mofaban de Eliseo eran muchos, y todos fueron castigados por haberse burlado de un hombre de un solo hombre calvo. ¿Cómo no sentirá la cólera este hombre que pone en ridículo a tantos frailes, entre los cuales se encuentran tantos calvos? Aparte de que tenemos una bula papal que excomulga a todos los que se rían de nosotros. Viendo que las cosas no tenían visto de terminar, el cardenal hizo una señal de cabeza al parásito para que se retirara y contacto cambió de conversación. Después se levantó de la mesa, nos despidió y se aprestó a recibir con audiencia. Se aprestó a recibir en audiencia a las visitas solicitadas. Mi querido Moro, me dijo Rafael, ya sabrás perdonarme esta disertación tan larga con que te he abrumado. Me avergonzaría de ello, de no haberlo solicitado tú con tanta insistencia. Me parecía, además, que estabas tan interesado como si no quisieras perder ripio de la conversación. Cierto que habría podido ser un poco más breve, pero quise alargarme para que vieras que los mismos que despreciaban lo que yo iba exponiendo no tardaron en aplaudirlo cuando el cardenal no me desaprobó. Su adulación llegó hasta tal extremo que llegaron a celebrar las genialidades del parásito y a tomarlas casi en serio, porque su señor no las rechazaba por pura delicadeza. Puedes imaginarte ahora el caso de mí y de mis consejos ¿Puedes imaginarte ahora el caso de mí y de mis consejos harían estos cortesanos? Mucho me ha complacido, Rafael amigo, le dije yo, lo que con elegancia y profundidad me has contado. Me parecía estar de nuevo en mi patria y revivir los tiempos de mi infancia, cuando hablabas del cardenal en cuya corte me eduqué de niño. El calor con que has evocado su figura hace que te profese una mayor estima de la que ya antes te profesaba, y era mucha. Con todo, no cambio de opinión en el asunto base. Pienso que si de veras te decides a superar el horror que te causan las cortes reales, tus consejos serían de gran utilidad para el pueblo. Nada cuadra mejor con tu bondad y tu recto sentir. Tu buen amigo Platón decía que los reinos serían felices si los reyes filosofaran y los filósofos reinaran. Pero no se alejará de nosotros esa dicha si los filósofos ni se dignan siquiera asistir a los reyes en sus consejos. No son tan displacientes, replicó él, y sin duda lo harían de buena gana. Allí están multitud de libros escritos por ellos sobre estos temas, pero sucede que no siempre los jefes de Estado están dispuestos a escucharlos.
El mismo Platón se daba cuenta de que los jefes de Estado, equivocados desde niños, con ideas perversas y viciadas, necesitaban ejercitar la filosofía para aprobar los consejos que les dieran los filósofos. Así lo pudo comprobar él mismo con Dionisio de Siracusa. ¿No crees que si yo propusiera a cualquier jefe de Estado unas medidas sanas y tratara de desterrar las costumbres que originan tantos males, me tomarían por loco o me despedirían? Ea, imagínate que soy ministro del rey de Francia y que tomo parte de su consejo. En el mayor secreto y bajo la presidencia del rey, rodeado de las personas más conspicuas del reino, se están tramando asuntos de la mayor gravedad. Modo y forma de conservar Milán, oposición a las pérdidas de la revoltosa Nápoles, destrucción de los venecianos, ocupación de toda Italia y seguidamente de Flandes, Brabante, toda Borgoña y muchos otros estados, cuyos territorios hace mucho tiempo que su ambición tiene pensado invadir. Unos consejos que se pacte con los venecianos, pacto que, por otra parte, no se respetará más allá de lo que consientan los intereses reales. Se les pondrá también al corriente de las decisiones tomadas. ¿Por qué incluso no entregarles parte del botín? Siempre, claro está, que se pueda volver a coger una vez realizado el proyecto. Hay quien se inclina por reclutar alemanes, otros prefieren ablandar con dinero a los suizos, y hasta alguien sugiere que se ha de aplacar a la divinidad revestida de la majestad imperial, haciéndole una ofrenda de oro en forma de sacrificio. Se habla de llegar a un acuerdo con el rey de Aragón, proponiéndole en pago el reino de Navarra, que no es suyo. Al rey de Castilla se le podría ganar con la esperanza de algún enlace matrimonial. En cuanto a sus cortesanos, habría que sobornarlos a fuerza de dinero. El punto más delicado es el de las relaciones con Inglaterra. Habrá que hacerles un pacto de paz y habrá que asegurar con lazos fuertes una amistad siempre débil. Se les llamará amigos y se les tendrá por enemigos. Será bueno tener a los escoceses como fuerza de choque y lanzarlos contra los ingleses al menor movimiento de estos. Habrá que halagar también a algún noble desterrado que se crea con derecho al trono de Inglaterra. Pero esto se habrá de hacer ocultamente, pues la diplomacia prohíbe estos juegos. De este modo, se tiene siempre en jaque al príncipe del que se recela. ¿Imagináis lo que pensaría si, en medio de esta asamblea real, en que se ventilan tan graves intereses y en presencia de políticos que se inclinan hacia soluciones de guerra, se levanta un hombrecillo como yo? ¿Cómo reaccionarían si les digo, hay que plegar velas, dejemos en paz a Italia y quedémonos en Francia? El reino de Francia es ya tan grande que mal puede ser administrado por una sola persona. Déjese pues el rey de pensar en aumentarlo. Suponed que a continuación les propongo el ejemplo y las leyes de los acorianos, pueblo que vive al sudeste de la isla de Utopía. En tiempos pasados, hicieron la guerra porque su rey pretendía la sucesión de un reino vecino, en virtud de un viejo parentesco. Una vez conquistado, vieron que conservarlo les era tan costoso o más que haberlo conquistado. A cada paso surgían rebeliones, unas veces de los sometidos y otras de los vecinos que los invadían. No había manera de licenciar las tropas, pues siempre había que estar o a la defensiva o al ataque. Los saqueos eran constantes, llevándose fuera los capitales. Mantenían las glorias ajenas a costa de su propia sangre. Como lógica consecuencia, la paz era siempre precaria, ya que la guerra había corrompido las costumbres, fomentando el vicio del robo, incrementando la práctica del asesinato y disminuido el respeto por la ley. Y todo porque el rey, ocupado ahora en gobernar a los pueblos, no se podía entregar por entero a ninguno de ellos. Viendo al fin que tal estado de cosas no tenía solución, se decidieron hablar al rey con todo respeto, no sin antes haberlo liberado en consejo. Podía quedarse con el reino que más le apeteciese, le dijeron, pero no era justo gobernar a medias los dos reinos, ya que a nadie le gusta compartir con otro, ni siquiera los servicios de un mulero. Así
convencieron al buen rey a quedarse con el reino primitivo. El nuevo pasó a un amigo suyo, quien poco después fue expulsado.